New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación del sector educativo y bueno, pues tenemos que hablar de matemáticas, tenemos que hablar de robótica, esa nueva pasión que tiene a los chicos en las aulas y a los papás también, pues un poco emocionados, ¿no? Porque es aprender desde pequeñitos esa relación que tiene la robótica y la matemática con nuestra vida diaria. Y bueno, pues se sientan con nosotros a conversar los dos nuevos relevos del equipo. No, relevo no, porque no están quitando a nadie. No están quitando a nadie, son nuevos miembros. Son, claro. Nuevos miembros. Sí. El profesor Emmanuel García de Matemáticas y el profesor Mateo Floy, así como con mucho flow, el profesor de Robótica. Bienvenidos. No, y de Matemática, Mateo también da clases de Matemática. También de Matemática, sí. Excelente. Sí. Con Emmanuel, bienvenido a New Horizons y obviamente a New Horizons Radio. Ambos docentes, uno titular y Mateo es asistente de los profesores y titular del área de robótica. Lo primero que queremos conversar con ustedes es sobre, primero, cómo ven el programa académico de New Horizons, qué cosas debemos hacer para continuar desafiándonos y sobre todo qué estamos haciendo con el Club de Matemáticas de cara a las Olimpiadas, a la American Math Competition y a las Olimpiadas, primero nuestras internas. Ya vimos el Grand Prix de Matemática en el semestre pasado. En este semestre tenemos la American Math Competition, tenemos Bebras a principios de febrero y luego tenemos entonces las Olimpiadas Nacionales y las Olimpiadas de Programación, porque la idea es que New Horizons siempre lleva representantes tanto a las Olimpiadas Nacionales como a la Iberoamericana, si resultamos ganadores, y en las competencias nacionales y ya luego en la Mundial de Informática. Emmanuel, háblanos un poquito. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto hablar de matemáticas, principalmente porque nosotros vivimos en un país, ¿verdad?, que se ha caracterizado por ser, lamentablemente, un país no matemático. O sea, nosotros, por ejemplo, algo que lo evidencia bastante es que nosotros tenemos una avenida que se llama Winston Churchill, una que se llama John F. Kennedy, una Lincoln, pero no tenemos una avenida que, por ejemplo, se llame Newton, una avenida Newton, una Descartes. Entonces, ni hablar de una Tesla, por ejemplo. Bueno, entonces yo veo con bastante alegría el esfuerzo que hace New Horizons, ¿verdad?, para fomentar las matemáticas a nivel olímpico y en el aspecto creativo. Bueno, estamos trabajando con los estudiantes en los programas olímpicos. Y cuando tú trabajas en un programa olímpico de matemáticas, ¿es lo mismo que tomar la clase regular? ¿Cómo se maneja eso? Muy bien. Para los que nos escuchan, que no conocen del tema. O sea, yo tengo un hijo, por ejemplo, que si nos están escuchando y nos van a escuchar, porque esa ventaja tienen las redes, que nos pueden escuchar en cualquier momento, y dicen, caramba, mi hijo es muy bueno en matemáticas, yo no sé si sería un potencial olímpico. ¿Cómo lo maneja el colegio? Muy bien. Hay una diferencia entre el programa regular y el programa para jóvenes talentos. Los estudiantes estándar se enfrentan a ejercicios, es decir, son problemas que ya el profesor ha trabajado previamente y que los muchachos cuando lo ven, ¿verdad?, ya saben qué hacer. Sin embargo, los problemas que vienen en Olimpiadas son problemas en donde el joven no sabe qué hacer y tiene que ingeniársela. Entonces ahí lo que se anda... lógica. Exactamente. No, tiene que ser creativo. Exacto, tiene que ingeniársela para poder resolver los problemas. Entonces ahí es donde radica la diferencia. Nosotros estamos trabajando esa parte con los estudiantes. Ya yo me he dado cuenta de algunos talentos que tenemos acá. Y bueno, estamos... Tú estás acá desde el 7 de enero, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos. Entonces, la idea fundamental es encontrar esos talentos y fomentar esos talentos y, digamos, hacer un ejercicio distinto a lo que sería el programa regular de clase. O sea, esos son alumnos que tienen una intensidad de trabajo superior a la normal. Exactamente. O lo hacen dentro del propio escenario del aula. Exactamente. Estos estudiantes tienen, o sea, la facultad de poder resolver con mayor facilidad problemas que requieren de ingenio. Y este talento, tal como en la música, ¿verdad?, o en las artes, o sea, es una facultad que tienen los estudiantes. Pero entonces, profe,
Es un talento, al igual que la pintura y la capacidad para hacer música. ¿Lo estamos eso desarrollando en el aula, en el programa regular, o le estamos a esos chicos que se destacan, por ejemplo, motivándolos al club de matemáticas? O sea, ¿cómo se potencializa a ese atleta del conocimiento para que entonces vaya a competir en el nivel olímpico? Precisamente es haciéndolos enfrentar con problemas de olimpiadas, con problemas donde ellos tienen que sacar de adentro, con problemas donde ellos tienen que hacer sinapsis. O sea, son ¿cómo lo digo? Problemas que ellos no van a ver en el programa estándar. Profesor Mateo, Bueno. cuéntenos un poquito de la parte de robótica, fundamentalmente. ¿Estamos dando robótica a partir de qué nivel? Nosotros estamos dando robótica a partir de los 10 años a los 12 años. Ese es el programa inicial. Esta es una robótica, más que todo una robótica educativa, que es sobre todo para enseñarles fundamentos de lo que es la robótica y explotarles un chin la creatividad, porque por ejemplo, este tipo de robótica no es tan compleja como lo que sería una robótica avanzada que uno le pudiese dar a muchachos ya de 12 o de 11, pero que chin a chin va ayudando a los muchachos como para que ellos más o menos vean qué les gusta, qué no les gusta. Pero nosotros ahora lo que queremos hacer es hacer una robótica ya avanzada para muchachos, que ya no sea tanto educativa, sino que sea más una robótica más aplicada al trabajo, por ejemplo, en qué se usa, ya si sea tanto en industrias o en otras cosas. Que esta sí se vendría siendo un reto, la verdad, porque lo que queremos hacer de ella no es hacerla una materia, que es una materia de robótica, para enseñarle a los muchachos que, por ejemplo, pasa mucho, que ellos dicen, ¿y yo qué puedo hacer con la robótica? O sea, yo nada más puedo hacer robots. Y yo les digo como, no, hoy en día hay muchas cosas que puede hacer con robótica, por ejemplo, la parte de automatización de empresas también es algo que uno quiere trabajar en esa parte, la robótica, que ya es un poco más avanzada, pero es para también enseñarle a los muchachos a que se unten de cómo es que es el mundo laboral y qué se puede aplicar de ahí. Estamos hablando, profesores, de tomar los conocimientos fundamentales de matemáticas y de ciencias y tener herramientas con las cuales poder aplicarlos, llamémoslo así. O sea, la idea fundamental es que tanto con la programación, que al final de cuentas los robots no son más que máquinas programadas o autodirigidas, y con los temas, por ejemplo, imagínate tú que a un niño de 10 años, de 12 años, le estamos dando los principios de física y los principios de física lo estamos pudiendo llevar a ecuaciones dinámicas que ellos la ven reflejadas a partir de los autómatas. ¿Cómo podemos entonces integrar esto? Porque yo tengo la inquietud de que muchos centros educativos se han entusiasmado con el tema de la robótica, por ejemplo, en caso particular, pero lo están viendo como cuando hace 20 años se veían las clases de computación, que eran una clase aparte. O sea, había un laboratorio de cómputo donde los muchachos iban y ahí aprendían Lotus, o aprendían WordPerfect, o aprendían Word, pero realmente no estaba eso integrado en el día a día de las clases. La idea sería que si yo aprendo robótica en muy temprana edad, desde cuarto de primaria, nosotros lo tenemos acá desde tercero de primaria, tú estás aprendiendo principios de automatización, de programación. Entonces ya cuando tú llegas a un séptimo curso que toma la primera física, o a un noveno, un décimo curso, a principios de bachillerato, ya tú lo tienes integrado en tus clases. Háblame, por ejemplo, de MATLAB. ¿Qué es MATLAB? Bueno, MATLAB es un programa bastante extenso que uno lo puede usar para un sinfín de cosas, ya sea, por ejemplo, resolver problemas matemáticos o hacer, por ejemplo, también interfaces de usuario, ya sea para o hacer gráficas o hacer calculadoras, hacer problemas complejos. Uno puede hacer desde cosas muy sencillas, ya sea, por ejemplo, imagínense una suma o, por ejemplo, o algo un poco más complejo como una calculadora de funciones que me diga, por ejemplo, sus gráficas, rangos. Lo bueno de MATLAB es que es un programa que ayuda al muchacho a integrar varios conocimientos, porque tiene que tener ciertos conocimientos previos. Por ejemplo, tienes que saber algo de programación, tiene que tener excelentes sus conceptos de matemática, porque MATLAB te permite trabajar en matemática lo que tú quieras. Además de que es un programa que, por ejemplo, a nivel profesional lo usan demasiado también, para hacer incluso hasta diseños se usan. O sea que la idea fundamental de brindarle esta herramienta en el programa de clases
es que cuando ellos salen a la universidad y luego a la industria, ya esa es la herramienta que están utilizando. Sí. O sea, en la industria, en el sector productivo, una certificación en MATLAB es probablemente más valiosa que quizás que un curso técnico fundamental. Entonces, si ellos lo están haciendo desde el bachillerato, imagínense el peso específico que tiene eso en el currículo académico de cada uno de los alumnos. Señores, vamos a hacer una breve pausa y regresamos luego de ella. Continuamos hablando acá con el profesor Mateo Floyd y Emanuel García. Tenemos que descubrir algunas cosas de Manuel que no se han comentado aquí en el día de hoy. Claro que Volvemos en breve. New Horizons Radio. Estamos de regreso en New Horizons Radio, una conversación educativa bastante interesante esta vez en el mundo de la matemática, de la robótica, con Mateo Floyd del área de robótica y Emanuel García, profesor de matemáticas. Y antes de la pausa, el señor Garrido comentaba... hacía el comentario sobre el tema del uso real del tema de la robótica, de la matemática, de que los chicos lo interpreten y valoren en su justa medida el conocimiento funcional de lo que se le presenta en las aulas. Y a propósito del aplicativo que estábamos comentando hace un momentito, Mateo, ¿pudieras tú explicarnos un poquito sobre cómo los chicos desarrollan proyectos en las aulas que impactan en todas sus áreas de aprendizaje desde un punto, ¿verdad? Que es parte de lo que New Horizons promueve, que sus materias un chico pueda ver de manera horizontal, ¿no? Pues cada uno de los conocimientos y su aplicación en todas las áreas del saber. Bueno, pues en la parte de los proyectos, sobre todo nosotros, como lo implemento en este momento, yo hago lo siguiente. Yo busco un proyecto, por ejemplo, que tenga varios elementos. Así, por ejemplo, no es un proyecto que se pueda aplicar a algo, ¿cómo les explico? Por ejemplo, algo de trabajo real, sino que yo busco es que ellos primero entiendan lo que está pasando en el proyecto. Por ejemplo, empezamos como con un proyecto sencillo, en el cual uno les explica primero, antes de que lo realicen, sus componentes, cómo es que funcionan, cómo uno enseñar a medir, o sea, la parte conceptual de todo esto, para que ellos poco a poco vayan yendo. Ya luego cuando vayan avanzando un poco más, sí se hace lo que son proyectos más grandes, o es la idea que tenemos ahorita. Por ahora estamos empezando con proyectos pequeños, sobre todo es para meterles bastante conceptos y que aprendan, o sea, que sepan cómo funcionan las cosas, porque antes de hacer algo grande, tú no puedes hacer algo sin saber cómo funciona. Entonces, pudiésemos, Mateo, en poco tiempo ver, por ejemplo, que en Global Expo los muchachos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria ya estén integrando la robótica, obviamente la programación, como parte de sus proyectos, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, esa es la idea. Bueno, señores, yo los invito a todos que vengan a Global Expo para que puedan ver eso. Lo vamos a anunciar más adelante. Porque ciertamente Global Expo, para los que no lo conocen, es la feria de ciencias, medio ambiente, que nosotros hacemos todos los años. Y obviamente ahí se presentan grandes iniciativas e investigaciones que hacen nuestros alumnos conjuntamente con el staff docente nuestro, muchas de ellas que ya están rumbo a hacer algunas políticas públicas y otras entonces potenciales patentes. Estamos trabajando en ese tema. Emanuel, usted es un hombre que tiene grandes secretos y que es importante que la gente lo sepa. Porque Manuel ya a él la fascinación personal de Manuel es la geometría, pero no la geometría euclidiana, ¿no? Sí, la geometría euclidiana. La euclidiana. Y que justamente. Justamente. Y resulta que Manuel ya está considerado como uno de los grandes exponentes de la geometría a nivel mundial. Háblanos un poquito de eso. Bien, sí, mi trabajo en geometría plana tiene que ver mucho con una figura conocida como el Arvelos. Es una figura... ¿Eso es un árbol o es un pájaro que vuela? El Arvelos proviene de una palabra griega que se pronuncia más o menos igual, que quiere decir cuchilla de zapatero. Es más o menos por el parecido de la figura con las cuchillas que usaban los zapateros en ese entonces. Consigan un Arvelos, por favor, ahí para la pantalla. Parece una media luna hueca. Entonces, es una figura que tiene... Ah, sí, yo conozco esa cuchilla. Sí, bien. Es una figura que tiene muchísimas propiedades, fue estudiada por Newton, Vieta, Descartes, D'Alembert, una serie de matemáticos prominentes.
Entonces, Arquímedes descubrió una bonita casualidad relacionada con esta figura, en específico 2 círculos que tienen la misma área. Ese tema le gustó, o sea, el resultado le gustó tanto que lo incluyó en un libro que se conoce como el libro de lemas de Arquímedes, que tiene alrededor de 15 lemas descubiertos por él mismo. Bueno, pasaron 2200 años y el tema no se había tocado, hasta que un dentista californiano de nombre Leon Bankoff descubre un tercer círculo de Arquímedes. Ahí están los Y círculos. luego, como si no fuera suficiente, descubre un cuarto, que le conoció como el cuatrillizo de Bankoff. O sea, hay un divulgador de ciencia norteamericano, ya fenecido, llamado Martin Gardner, que era conocido porque todo lo que llegaba a sus manos, él lo hacía viral en la comunidad científica. Entonces, el descubrimiento de Bankoff, él se interesa en este trabajo y... Un dentista. Sí, él era un dentista, no era un matemático propiamente dicho. ¿Te ven Pero lo que era yo un, tipo, digo? era un tipo intenso porque él era dentista, era pianista, ajedrecista, era escultor, era un fumador empedernido y solamente dormía 4 horas. O sea, que era un tipo intenso. En su tiempo libre hacía geometría y era respetado mundialmente por eso. En su Entonces, tiempo libre. Sí. luego de 2200 años, él descubre 2 círculos más. Entonces eso va creando interés sobre el tema. Pero ¿cómo O sea, que descubre 2 círculos más? Explícame esa sí, parte. porque Arquímedes había descubierto 2 círculos que tenían la misma área. Entonces, si yo lo explico con el diagrama es mucho más fácil, pero aquí en radio se complica. Con los ¿qué muchachos... implican esos círculos, profe? Para que justamente el que nos esté escuchando, ¿cuál es la importancia de descubrir un círculo? Bueno, ¿Qué era? en matemática hay muchos resultados que sobreviven por la sorpresa que implica, por la casualidad. O sea, cosas que tú no te esperas ocurren y por eso merece la pena conservarlo. Por ejemplo, hay un resultado conocido como la línea de Euler. La línea de Euler no tiene aplicación Correcto. práctica. No tiene aplicación práctica. Sin embargo, es un hecho sorprendente que 3 puntos estén alineados independientemente de dónde estén los vértices del triángulo. Ujú. Entonces, eso ha sobrevivido principalmente porque es un resultado bellísimo. Entonces, pasa lo mismo con los círculos de Arquímedes. Bueno, entonces, cuando Bankoff publica su trabajo, Martin Gardner escribe un artículo al respecto y hay un alemán llamado Thomas Schoch que se inspira por el resultado, por el artículo y descubre 12 círculos de Arquímedes más. Luego vienen los chinos y descubren más círculos. El holandés Lamoen descubre más círculos. En Estados Unidos, Frank Power descubre 4 círculos más. Sin embargo, durante todo ese tiempo, América Latina estaba seca. O sea, no había hecho nada, absolutamente nada al respecto. Y en el 2014... Nadie había descubierto un circulito. Nadie había hecho eso. Nadie había descubierto nada al respecto. Y en el 2014 yo tuve la suerte, por decirlo así, de descubrir 4 círculos más que no se habían descubierto, que habían sido... de los cuales nadie se había percibido. Y el aplicativo de esto, desde el punto de vista, tal y como dice Ana, esto puede llevar a la fabricación digamos, se puede materializar en qué específicamente. Quizás modifica la geometría euclidiana en aspectos. No la modifica. La amplía. Yo imagino que usted me pregunta sobre si tienen alguna aplicación práctica, Ujú. ¿verdad? No en específico los círculos de Arquímedes, sin embargo, el Arvelos sí tiene una aplicación en ingeniería civil descubierto por un ingeniero alemán llamado Otto Mohr. Ok, entonces eso se usa para calcular esfuerzos en los terrenos. Ok. Sin embargo, los círculos de Arquímedes pertenecen más a la parte curiosidad. ornamental de las matemáticas, ¿verdad? A la Mm. matemática pura, que no busca Sí. aplicaciones. Entonces, en el 2014 yo descubro 4 círculos que no se conocían. Ahí pasa a ser la República Dominicana, ¿verdad? Como quien dice, el primer lugar donde se descubren círculos de Arquímedes. En Latinoamérica. Desde En Latinoamérica. Yo conozco 2 profesores peruanos que también han descubierto círculos de Arquímedes. De hecho, hay un catálogo en línea que se llama Online Catalog of Archimedean Circles. Y si tú entras al catálogo, tú vas a ver nombres europeos, alemanes, asiáticos de Estados Unidos y el único apellido García. latino. Profe, usted estudió las matemáticas en República Dominicana, es avalado. No, él lo mandó el Partido Comunista a Rusia para que estudiara allá. Esos círculos usted tiene que presentarlo ante una entidad internacional. ¿Cómo funciona? Es así, cuando tú Claro. descubres algo nuevo, cuando tú crees que has descubierto algo nuevo, el proceder es el siguiente. Tú lo envías a una revista especializada donde hay expertos, varios expertos que examinan. Matemáticas. Primero que sea nuevo. Y luego que las matemáticas estén bien. Ujú. Entonces yo envié mi trabajo
era nuevo, las matemáticas estaban bien, entonces se publicó en Forum Geometricorum, que es una revista especializada, cuyo editor en jefe es el doctor Paul Yu. Es una revista que publica la Universidad de Atlantic, Florida. Y bueno, ahí hay un resultado de mi autoría publicado. Y entonces eso, ese trabajo en particular, o digamos de ahí en adelante, ¿qué estás haciendo para continuar enriqueciendo el tema de la geometría? Y cómo vamos acá en New Horizons entonces a valorar y obviamente a poder utilizar esos conocimientos que usted tiene en el área de la geometría, cómo eso va a transformar la materia de geometría. Muy bien, ya yo tengo logros, ¿verdad?, en el campo de la geometría. Y ahora mi interés, mi ambición, es que otros jóvenes también se interesen, ¿verdad?, a poder crear. En otros países, hacer matemática es una tradición de la misma forma que aquí lo es, por ejemplo, hacer las caretas que se usan en el carnaval. O sea, todos los años se reúnen personas, ¿verdad?, hacen matemáticas y descubren los talentos. Tienen sistemas para descubrir los talentos, potenciarlos y llevarlo, ¿verdad?, a su máxima expresión. Entonces, yo estoy trabajando con los jóvenes para detectar primero quiénes son los que tienen talento. Correcto. Estamos trabajando primero con los problemas para luego entonces ver la parte creativa. Primero ellos tienen que tener una base, tienen que ganar experiencia en la resolución de problemas. Un matemático no se concibe si no resuelve problemas. Eso suena sencillo, suena inclusive hasta intuitivo el que uno lo diga. Bueno, para tú realmente sobresalir en algo, tienes que descubrir quiénes tienen potencial para esa actividad y luego entonces fomentarlos. Pulirlo, ¿no? Sin embargo, es sorprendente cómo los sistemas educativos fundamentalmente matan la creatividad, matan la posibilidad de que los alumnos se interesen por áreas tan puras y tan científicas como es el estudio de la matemática pura. Siempre lo que vemos es un currículo cerrado, un currículo totalmente lineal, donde, bueno, si mi papá dio álgebra en noveno, yo voy a dar álgebra en noveno. Si mi bisabuelo dio geometría, a mí me tienen que dar geometría. No, acá en New Horizons lo que estamos, señores, para los que nos escuchan, tratando de crear y de fomentar desde hace muchas décadas, pero ahora ya con una mira muy específica, porque ¿qué nos ha sucedido a nosotros? Bueno, nosotros tenemos ya 5 años construyendo un proyecto de alumnos que puedan participar en la Mundial de Informática, que primero participan en República Dominicana y de República Dominicana puedan ir al mundo a participar en informática. Pero cuando vamos a las competencias de informática en Bakú, en Japón y en otros países, nos damos cuenta que los rusos y los chinos nos llevan la milla. Pero no nos llevan la milla porque nuestros alumnos en programación quizás no son muy buenos. El problema es que esos muchachos son extraordinarios en matemáticas. Y los nuestros no son malos en matemáticas, pero los nuestros empezaron a potencializarse de manera bien intensa cuando estaban en bachillerato. Y aquellos alumnos rusos con los cuales nosotros tenemos que competir, o con los chinos, con los de Singapur o los finlandeses, esos muchachos los descubrieron cuando tenían 8 años. Exactamente. Entonces, nosotros estamos ahora mismo haciendo esa tarea. O sea, estamos trabajando acá en New Horizons, Santo Domingo y Santiago, descubriendo los talentos con ayuda como la del profesor Mateo, en tercero de primaria, en primero de primaria, en segundo de primaria, en cuarto de primaria, y tratando de coordinar el trabajo de esas dos áreas de tecnología y de ciencia, específicamente de matemática pura, para garantizar que esos muchachos vean en el club de matemáticas y en las competencias de matemáticas y en la competencia de informática, de programación, un espacio interesante en el cual ellos participan. Y por eso tenemos un coordinador de matemáticas en primaria que se encarga justamente de organizar, digamos, pues este extraordinario equipo de matemáticas que nosotros tenemos, para que no sea solamente la parte de bachillerato, sino que emular quizás esas cosas, esas buenas prácticas que han funcionado, para que también ir creando esa zapata. Mateo, ustedes utilizan un montón de matemáticas, digamos que la base de ustedes es matemática. ¿Cómo están trabajando las áreas de manera mancomunada para que sea entonces integrar el conocimiento, que no sea divorciado lo que se ve en un área y en otra, y de repente, bueno, pues tenemos a los futuros Emmanuel García en nuestras aulas?
Bueno, en la parte de robótica, yo estoy haciendo, por ejemplo, es mucha unión sobre todo con la parte que es de física, sobre todo la parte de física electrónica, que es la que más se usa. Y obviamente esto se tiene que venir mucha matemática, sobre todo matemática básica, porque, por ejemplo, a la hora de uno programar, uno tiene que tener mucha lógica en los códigos. O sea, uno tiene que, de verdad, es algo que, como dice el profesor, es algo que uno tiene que pensar, pero de una manera creativa, como yo, cómo puedo hacer que este proceso corra bien, que esto me pase esto. Usted no puede hacer, honestamente, no solo robótica, sino nada sin matemática. Pero nosotros ahorita estamos viendo, ya volviendo al tema, es cómo integramos bien lo que ven los muchachos, por ejemplo, en física y algo también de matemática, para que lo vean, o sea, que lo vean plasmado, que lo puedan sentir, porque a veces también pasa que los muchachos se aburren mucho cuando solamente ven números o ven algo solo plasmado en una hoja. Exacto, cuando ellos no ven algo que puedan palpar, como decir, miren cómo yo materializo estos números o todos estos conceptos, eso tiende a ser, entiendo que puede ser un poco aburridor. Sé que lo que estamos haciendo es también buscando la manera de que ellos como que se desprendan de que todo lo que es relacionado a matemáticas es aburrido también, que vean como que con eso uno puede hacer cosas chéveres y muy divertidas, en verdad. Hay que poner uno a pensar. Yo creo que imagínense lo que estamos hablando, ya lo hemos dicho acá varias veces en el programa. Los alumnos en New Horizons los graduamos en preprimario de I Can Read, ya sé leer. En tercero de primaria lo estamos graduando de coding para que puedan codificar, porque si no saben programar, en definitiva no van a ser profesionales del siglo XXI. Y yo creo que el próximo paso va a ser necesariamente robótica y AI, o sea, y virtual reality. Por eso estamos incluso trabajando de manera muy intensa para el año escolar que viene, poder tener algunos salones de virtual reality, de AR, disponibles para los alumnos. Al profe de robótica le gustó esa parte. Es que yo está salivando. Es que le dio like. Es que yo tengo una certificación como desarrollador de realidad virtual, que yo hice bueno. un año entero de eso. Pues ya tú sabes lo que te va a tocar. Excelente. Señores, porque en definitiva, o sea, lo que estamos diciendo es que estas herramientas, yo recuerdo cuando yo estudiaba, yo nunca pude ver una función dinámica, o sea, porque ¿en qué la iba a ver? O sea, pero hoy en día tú ves MATLAB y tú ves una función dinámica y tú puedes estar en quinto de primaria y ya tú vas a ver el movimiento. Entonces, cada una de estas herramientas nos permite un peldaño nuevo de conocimiento. Y los alumnos de hoy en día tienen que necesariamente tener competencias y habilidades que no son necesariamente un conocimiento cerrado. Y yo creo que este talento humano que estamos acá describiendo y que estamos presentándole para que ustedes lo conozcan un poquito, son algunas de las cosas que tenemos necesariamente que hacer todos los colegios privados para poder garantizar que el dominicano, la dominicana o el extranjero que decidió vivir en República Dominicana y estudiar y educarse con nosotros, tenga las herramientas y los conocimientos suficientes para poder competir, porque ya estamos hablando del desempleo tecnológico de una manera que quizá Malthus no habló de él, y ese es uno de los temas, inclusive vamos a verlo cuando la semana que viene tengamos acá al profesor de debate, Arturo Félix, y a los alumnos de debate sobre lo que van ellos a debatir en Harvard. Entonces, en definitiva, el mundo está virándose hacia allí. Y lo que usted está estudiando, como que Ana le decía, bueno, pero ¿y qué vamos a hacer entonces con estos círculos? ¿Cómo lo vamos a implementar? La matemática pura a veces no tiene, como dice el profesor Emanuel, no tiene una solución hoy. Pero tú lo descubres y 1000 años más tarde entonces se aplica. Exactamente. Eso precisamente pasó con las cónicas. Los griegos empezaron estudiando las cónicas por un simple divertimento, porque les divertía. Luego de muchos años ya tenemos, ¿verdad?, un paraboloide, que es una parábola de 2 dimensiones rotada sobre su eje. Entonces, por el conocimiento que tenemos de esas figuras geométricas, ¿verdad?, pudimos construir este receptor. Y ese receptor da hoy en día a los celulares y a tantas cosas que todo el mundo se divierte con ella. Y que imagínense el mundo sin esas tecnologías. Exactamente. Y eso comenzó por una matemática pura de personas que estaban sencillamente curiosas. Entonces imagínate que eso lo podamos trasladar a las aulas todos los días. Yo recuerdo, por ejemplo, en la clase de matemáticas de nosotros acá en el colegio, yo tuve un muy buen profesor de matemáticas acá en el colegio. Él es dominicano, pero estudió en Rusia por el Partido Comunista que lo mandó allá, el profesor Jesús López, y él un día, por curiosidad, nos pusimos a analizar
realmente, porque en República Dominicana nosotros tomamos, por ejemplo, el horario nuestro es el Eastern Timeline y lo tenemos igual para todo el país. Pero realmente la hora en Santo Domingo no es la misma que en La Romana o en Higüey, porque hay un desplazamiento de la Tierra y entonces hay una diferencia. Y él nos puso por curiosidad a calcular eso. Y cuando tú te pones a calcular eso, entre La Romana y Santo Domingo hay una diferencia de casi 5 minutos. Pero es desdeñable y sencillamente Claro. no se maneja, Sí, por es una ponerlo de una diferencia forma. despreciable. Es una diferencia despreciable, digamos, no vamos a cambiar un horario por tan solo 5 minutos o 4 minutos, pero sí la curiosidad matemática Sí, de tú tenerlo interesante, y claro. cuántas otras cosas tú puedes hacer con eso. Luego recuerdo al profesor Score en Intec que nos puso en la maestría de matemática a calcular por dónde iba a correr el huracán en aquel momento, no me acuerdo si era George o uno de ellos, porque por presión barométrica y por el calor del huracán, con un sistema Una de ecuaciones trayectoria. diferenciales, tú puedes determinar la trayectoria. Lo que hoy en día se hace con computadora y nosotros todo lo vemos y decimos, mira, esta es la trayectoria que va a tomar el huracán. Ustedes hacen eso a mano. Eso lo hacíamos a manaza limpio. Excelente. Señores, ha sido una conversación bastante interesante. Ustedes son de la casa. Este espacio, obviamente, para cuando tengan sus descubrimientos. Necesitamos que el profesor Emanuel Claro. entonces ya luego venga más adelante y nos presente quiénes son los titulares, los titanes del Club de Matemáticas. Muy bien, muy bien. Excelente. Que los traigamos Muchísimas para acá. gracias. Gracias Claro. a ustedes. Encantado y muchísimas gracias, la verdad. Excelente. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer una pausa hasta mañana. Mañana nos estaremos reencontrando nueva vez. Tenemos una cita, estaremos conversando con el presidente del Instituto Duartiano, el señor doctor Wilson Gómez Ramírez, quien además Ay, si Duarte revive, Dios es mío. juez del Tribunal Constitucional. Y bueno, estaremos hablando justamente de esa sociedad que Duarte soñó a propósito de que este domingo estaremos conmemorando su natalicio. Ay, Dios mío, si Duarte revive. Si Duarte revive. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales como programa NH Radio en Twitter y en Instagram. Puedes buscarnos también en YouTube como New Horizons Radio y bueno, estamos también en Facebook. Puedes ver, compartir, suscribirte porque cada día estamos aquí, bueno, pues preparando contenido especial con mucho cariño para seguir aportando al terreno de la educación en la República Dominicana. Y a los republicanos que no se preocupen, que su hora le llega, y a los azucareros por igual. Ay, 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 ay. Señores, será hasta mañana. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía.